Y realmente es una palabra redentiva en la exposición. And the promises of God will not be your experience without your participation. En las promesas de Dios no hay una experiencia sin su participación. We have to partner with God's purpose in exposure. Tenemos que ser parte del propósito de Dios y Él nos va a exponer en eso. I'll show you in James chapter 5, verse 16. Y te quiero leer lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Therefore confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. Entonces vas a confesar tus pecados los unos a los otros, entonces serás sanado. So when James tells us to confess, he's saying expose. Entonces cuando Santiago está diciendo acerca de confesar, está hablando de ser expuesto. So exposure is not a negative thing. Entonces ser expuesto no es algo negativo. In the hands of Jesus, it's a healing thing. En las manos de Jesús es un lugar de sanidad. Jesus wants to deal with the deep things that are in our hearts Entonces el Señor está tratando con las cosas profundas en nuestro corazón to heal them, para sanarlas. so we can partner in exposure Entonces podemos ser compañeros, parte con el Señor en esta parte de exposición. by agreeing with Jesus' purpose for it. Y nos ponemos de acuerdo con el propósito de Cristo Jesús. We understand this when we go to see the doctor. Eso lo entendemos, por ejemplo, cuando vamos al doctor. I have a pain in my body, Ahí tengo un dolor en mi cuerpo, and I don't know what it is, pero no sé qué es. so I can't get healed. Entonces no puedo sanarme. So I ask my doctor to expose the problem. Entonces lo que hacemos es exponemos, hablamos con el doctor y para ver nuestro dolor, en qué parte está, So I can heal it. para que él nos sane. I think we get afraid of exposure Pero tenemos miedo de ser expuestos, because we're more afraid of the diagnosis porque mientras más miedo tenemos acerca del diagnóstico, than the disease. y ahí se ven las enfermedades, la situación. Ajá. We're more afraid to find out what we have Cuando tenemos un poco de miedo de descubrir qué es lo que hay de nosotros, than we are of finding out that it's there. pero ahí podemos descubrir qué realmente hay en ese lugar. So Jesus in this story calls Peter his old name. Entonces Jesús en la historia le está hablando de su old name, de su viejo, Old name. de su viejo nombre. He calls him Simon. Le está Simon. diciendo Simón, Simón. After he changed his name to Peter. Antes de convertir su nombre en Pedro, le está diciendo Simón, Simón. This shows us that sifting exposes the places that are not yet living in our new identity in Jesus. Y lo que estaba haciendo es exponer su situación para luego entender su identidad en Cristo Jesús. I have something so beautiful for you, Peter. Tengo algo hermoso para ti, Pedro. But there's ways in your heart Pero hay cosas en tu corazón that are not in line with my purposes que no for están you. alineados con el propósito que tengo para ti. Jesus is saying it's time to bring the areas of your heart that I've been addressing to the light. Entonces yo sí quiero sacar lo que está en tu corazón para mostrarlo en la luz. The areas of your identity that are incompatible with the future that I have for you. Áreas de tu identidad que no son compatibles con lo que tengo contigo en el futuro. And then Jesus tells Peter, Y Jesús le está diciendo a Pedro, in this process en este proceso, of you becoming who you are, tú, donde vas a ser quien tú eres, I pray that your faith doesn't fail you. yo voy a orar para que tu fe no falte. You're going to see some things with your eyes that discourage you. Y tú vas a ver cosas en tu corazón. When your soul is exposed, it's going to bring discouragement. Pero cuando tu alma es expuesta, tú empiezas a descubrir algunas cosas. But I want your eyes fixed on what you cannot see. Pero yo quiero que tú alinees tus ojos en las cosas que ahora no puedes ver. What you see is going to discourage you. Porque lo que tú vas a ver va a ser descubierto. But I want you to see what I see. Pero yo quiero que veas en ti lo que I tú pray no that your ves. faith doesn't fail you. Entonces, por eso yo oro para que tu fe no falte, ¿no? That you remember what I told you. Y recuerda lo que yo te dije, That you are Peter, the rock. que tú eres Pedro, no eres Simón, eres Pedro, la roca. Your life is going to shake. Tu vida va a ser sacudida, It's going to look soft. eso va a ser duro, va a ser difícil. But I've told you that you're the rock. Pero quiero recordarte que tú eres la roca. So when things are exposed, Entonces, cuando cosas son expuestas, we have a choice to make. tenemos una decisión que tomar. Are we going to listen to the voice of the enemy? O vamos a escuchar la voz del enemigo, Or are we going to listen to the voice of Jesus? o vamos a escuchar la voz de Jesús.
Moses tells Israel, Moisés le dice a Israel, I put before you a choice, yo he puesto en ti que tú tomes una decisión, life or death, la vida o la muerte, blessing or curses, la bendición o la maldición, but the choice is yours. pero la decisión es tuya. Oh, choose life. Es bueno, decide la vida. Moses pleads with them, choose life. Moisés le está diciendo a ellos, por favor, decidan la luz, la vida. When things get exposed, Cuando las cosas son expuestas, choose his voice. escucha seguir su voz. This is very key for the time that we live in. Y esto es muy importante por el tiempo en el que estamos viviendo. When things are shaking, Cuando somos sacudidos, we need to agree with what God is saying tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Dios dice acerca de nosotros. and align with God's purposes, Y vamos a alinearnos al propósito de Dios, que es increíble para nosotros. because that's where life is found. Porque eso es donde encontramos la vida. No matter how hard it looks, No importa qué difícil se pueda ver, that's where life is found. pero ahí vamos a encontrar la luz, vamos a encontrar vida. When the disciples were with Jesus on the boat, Cuando Jesús estaba con los discípulos estaban con Jesús ahí en el bote, ¿se acuerdan? En el mar. and the storm came, Y en ese momento vino una tormenta. and Jesus was asleep on the boat, Y Jesús estaba durmiendo en el bote cuando estaban sus discípulos. the disciples got overwhelmed with the storm that they were in. Entonces, obviamente, los discípulos se asustaron porque se vino una tormenta, pero Jesús estaba dormido. And Jesus was asleep. Y Jesús estaba dormido. And they would have thought to themselves, Jesus, what are you doing? Entonces, ustedes se pueden imaginar, Jesús está dormido, los discípulos están asustados porque el bote se está moviendo. Y es Jesús, ¿qué estás haciendo? But instead, we need to ask Jesus, what are you doing? Pero entendieron, Jesús dice, ¿qué estás haciendo? It's a matter of heart. Jesus, what are you doing? Ellos le dicen, Jesús, ¿qué estás haciendo? Instead of Jesus, what are you doing? Y él dice, ¿qué están haciendo ustedes? What are you saying in this storm? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están What- viendo en esta tormenta? What is allowing you to sleep in this storm? ¿Qué es lo que no permite que ustedes no puedan dormir en esta tormenta? So their fear got exposed, Entonces el miedo fue expuesto and they followed the voice of that fear. y ellos siguieron la voz de su miedo porque estaba en la tormenta. But instead, they could look at Jesus Pero en ese momento ellos dejaron de ver la tormenta y miraron a Jesús. and ask themselves, Jesus, what are your thoughts? Entonces le preguntan a Jesús, ¿qué es lo que tú dices? And then adopt those thoughts as their own thoughts. Entonces ellos, What are your thoughts, Jesus? Your thoughts are now my thoughts. ok, entonces Jesús, lo que tú estás diciendo quizás no es lo que yo digo, o lo que tú ves quizás es lo que yo no veo. If you can be at peace in the storm, Si tú quieres tener paz en esta I tormenta, can be at peace in the storm. yo quiero tener paz en esta tormenta. This is where life is found to align with God's purposes. Entonces la vida se encuentra cuando nosotros encontramos nuestro propósito en Jesús. I believe that the church is in this process. Y yo puedo creer que la iglesia está en este proceso ahora. The church has an identity, Que la iglesia tiene una the identidad. bride of Christ. Que es la esposa de Cristo. There's purpose in the church. Tiene un propósito la There's iglesia. power in the church. Que hay poder en la iglesia. But there's a time in history Pero hay un tiempo en la historia where God is putting his finger donde el Señor está colocando su dedo on the things that will not allow the church to be everything that it's been purposed to be. en las cosas que quizás hemos hecho o que no estamos cumpliendo el propósito que tendríamos que cumplir. Exposing the areas Las áreas están siendo expuestas that are keeping us from the fullness that he has. que nos dejan ahí de lo que de las cosas que Él tiene para nosotros. So Jesus tells Peter, Entonces Jesús le está hablando a Pedro, you're going to be sifted. tú vas a ser sacudido, And then we find the story of Peter being sifted. y ahí podemos encontrar la historia cuando Pedro es sacudido. I'm going to read this in John 18, Y vamos 15 to a, 19. vamos a leer el libro de Juan, Juan capítulo 18 del 15 al 19. Juan 18 del 15 al 19. Can you read that version? Yeah. Voy a leer. It's okay. How is David's translation? You gotta ask, man. Está preguntando cómo está mi traducción. ¿Sí? Bueno, muy bueno. Ahí está la esposa, la pastora. Muy bueno, muy bueno. Más o menos. It makes sense. Ok, que estoy buscando una versión que él quiere. Ok. San Juan capítulo 18 del 15 al 19. Dice así,
Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la partera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo: no, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Does it say fire of coals in your version? Yeah. Okay. But of coals specifically. Yeah, fire coals. Yeah. You know what coals are? Yeah. Porque hacía frío, yeah. So Peter denies Jesus. Pedro está negando a Jesús. Just like Jesus said it was going to happen. Exactamente lo que Jesucristo dijo que iba a suceder. He denies him the first time. No lo hizo la primera vez, And then the second and third ni la time. segunda, sino la tercera. But there's something very interesting in this scripture. Pero hay algo muy interesante en la In escritura. verse 18, it says that they were around a fire of coals. Entonces, en el verso 18 dice que hacía frío y lo calentaban. Not just a fire, No solamente el fuego, but a fire of coals. sino que hacía frío y se calentaba. And so Peter weeps all night long. Entonces Pedro estuvo toda la noche And solo, he was thinking to himself, Jesus was right. y él estaba diciendo solo, Jesús estaba diciendo lo correcto. I'm a fraud. Yo lo traicioné, I'm a failure. yo le fallé, I missed it. yo lo perdí, I gave up my calling. yo entregué mi llamado. I'm not as strong as I thought. Yo no soy fuerte como pensé. Voices of condemnation. Las voces de condenación comenzaron a llegar a su vida. And then Jesus died. Entonces Jesús muere. Can you imagine the shame that was on Peter? Tú puedes imaginar la sacudida que estaba teniendo Pedro, He was supposed to be there for Jesus. que supuestamente tenía que estar allí en ese momento para Jesús. He told Jesus that he was going to die with him. Él está diciendo: Jesús, si es posible, yo voy a morir por ti. And then he abandoned. Pero sin embargo, él abandonó a Jesús. And then he went back to fishing. Y luego él regresó a pescar. He went back to what he knew. Él regresó a hacer lo que antes hacía. And there was this moment when they couldn't catch anything. Y llega un momento cuando él no podía pescar nada, no encontraba ningún pescado. And then this man appears. Y luego un hombre se aparece And he tells them to cast the net on the other side. y le dice: tienes que hacerlo, pescar del otro lado. And they do. And it's a boat full of fish. Y luego todo el barco estaba lleno de peces. And of course, it's Jesus. Y obviamente esa persona es Jesús. He's alive. Ese está vivo. And he invites them to the shore. Y lo invita a él a hacer. And he starts to cook for them. Y le dice: voy a cocinar para ti. And in John 21, verse 9. Y en Juan 21 del John, ya. No, Ah, right here. Juan 21 al 9. Vamos a leer un ratito. Juan 21 al 9. Dice lo siguiente. Dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. As soon as they had come to land, they saw a fire of coals. Entonces, cuando él llegó ahí, bueno, estoy explicando un poquito la interpretación en el tema de la traducción que él tiene. Pudieron ver frío y calor. Yeah, not just a fire, No solamente el fuego otra vez, but a fire of coals. sino que era ese frío y calor. No sé cómo explicarlo bien, pastora. In the other Gospels, it only says fire. En otros evangelios dice solamente fuego, pero en esta versión, But in the Gospel of John, it says a fire of coals. en otros evangelios decía solamente fuego, pero cuando en el evangelio de Juan dice frío y calor, ¿así es? Fuego de carbones. Eso, el ¿Sí? fuego de carbones. Ya. Yes? Ya. So he denies Jesus around a fire of coals. Entonces lo que sucedió fue de que primero Pedro niega a Jesús en un momento donde había fuego y carbón, pero luego Jesús se le aparece otra vez, hay un milagro y está pasando el mismo proceso, fuego y carbón. You got it? Yeah. Yeah. Denies, you said the whole thing? Ya, Okay. él negó a Jesús y luego Jesús se le aparece y está pasando, te digo, fuego y carbón otra vez. And then Jesus has a conversation with Peter. Y Jesús en ese momento cuando resucita entra otra vez en una conversación con Pedro. When they're finished breakfast, Cuando terminaron de comer, he says, Peter, Jesús le dice: Pedro, do you love me? ¿tú me amas? Yes, Lord, I love you. Sí, Señor, yo te amo. Feed my lambs.
alimenta mis ovejas. Second time, Peter, do you love me? Y le está repitiendo la segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Of course I love you. Sí, obviamente yo te amo. Then feed my sheep. Alimenta mis ovejas. Simon, Peter, do you love Y me? por tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Of course I do. You know all Obviamente yo things. te amo. Obviamente yo te amo. Then feed my sheep. Entonces alimenta mis ovejas. So you have 3 denials, Entonces está haciéndolo 3 veces. and then you have 3 affirmations. Entonces tiene 3 deniers. I don't know. Affirmations. Ya. Yes, I love you. Sí te amo. 3 times he denied Christ, Ya, 3 veces negó a Jesús. and then 3 times he Y proved 3 his love veces for Christ. está probando el amor por él. O sea, lo que está tratando de decir, las primeras 3 veces Jesús le preguntó y las 3 veces el gallo cantó. Y ahora 3 veces el Señor está afirmando. This su is amor. the care of Jesus. Ahora, podemos ver en este proceso cómo el Señor nos cuida. The place that he denied Christ El lugar donde tú y yo pudimos haber negado a Jesús 3 times 3 veces, around a fire of como coals. lo hizo Pedro en el lugar de los carbones, He brought back a fire of coals, otra vez ese lugar de carbón, and he gave him opportunity 3 times y 3 veces otra vez le está dando esa oportunidad to confess his love for para que Christ. pueda confesar su amor por Jesús. So that fire of coals would have been warmth. Entonces lo que pasa es que ese carbón es encendido, nos pone caliente It would have smelled like smoke, y puede oler como un humo, and he would have seen the coals. pero tú puedes ver eso ahí. And without Jesus' restoration, Pero sin que la restauración de Jesús, every time he had the warmth of a fire, cada vez que estaba cerca del fuego, the smell of smoke, que podía oler ese humo or the sight of coals, y estaba con frío allí, he would have been filled with shame. él podía sentir ese movimiento. But Jesus couldn't have that. Pero Jesús no quería eso para I él. want to take that place of shame. Jesús está trayendo ese lugar de movimiento I want to replace it with forgiveness. y ese lugar de tristeza, Dios lo está trayendo como un lugar de perdón. I want to take the place of failure Ese lugar donde uno falló and replace it with purpose. y lo pone en un lugar de propósito. So Peter's denial was painful and exposure, Entonces Pedro estaba en ese proceso de dolor y de exposición, but in the hands of Jesus, it was redemptive and purifying. pero en las manos de Jesús hay redención y purificación. He went into the process prideful and self-reliant. Él entró en ese proceso prideful, como Prideful, orgulloso arrogant, y ella arrogante, which resulted in denying Jesus y resultó negando a Jesús porque entró en ese proceso orgulloso, and came out of the process Pero- humble pero salió de ese proceso humilde and reliant on the grace of God. y alineado por la gracia del Señor. This is Jesus' care for Peter. Este es el cuidado y el corazón de Jesús por Pedro. Jesus exposes to replace. Jesús expone para hacerlo de nuevo. Replacement. Hacerlo de nuevo, replace. Got it? Yeah. Replace es, Sara, como, Exchange. como que el cambio, o sea, reemplazar. Esa es la palabra. Reemplazar. Él So- puede reemplazar lo malo por lo bueno por lo malo. Ok. So God would speak to the prophets. Entonces Jesús está hablando a los profetas. I'm going to take your heart of stone Yo voy a cambiar tu corazón. and give you a heart of flesh. Les dice a los profetas, voy a sacar un corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Isaiah 61. Isaías 61. I will give you a crown of beauty Te voy a dar una corona de hermosura, to replace the ashes. replace the ashes, para Exchange instead of cambiar tu dolor. Okay. the oil of joy instead of mourning. Voy a poner óleo de alegría. Ok. The garment of praise Ujú. instead of a spirit of despair. Oh my God, ayúdame, Señor. Ya, te voy a poner alabanza y para sacar ese espíritu de desesperación. Ajá. Jesus is into exchanging. Jesús está cambiando. Jesus identified and exposed the areas of Peter's heart Entonces Jesús estaba viendo, identificando exponiendo las áreas de Pedro. that when they were pressed resulted in denying Christ. Y en ese momento que él estaba negando a Jesús porque estaba reprimido, And he put something new in that place. pero Jesús estaba poniendo algo nuevo en ese lugar. And he went from denying Christ to dying for Christ. Y en ese momento que él salió de ese lugar de negar a Jesús por morir por Jesús.
I think this is a word for the church, Entonces yo creo que esto es muy importante para nosotros como iglesia, the global church. para la iglesia global. He's replacing ways of thinking in us that result in the denial of Christ. Él está reemplazando las cosas como pensamos, como negamos a Jesús, Not the literal denial of Christ, no la manera como la gente niega a Jesús. but when he wants to speak, his voice is denied. Pero cuando Él habla, muchas veces su voz es negada. When he wants to move, his presence is denied. Y cuando Él se quiere mover, su presencia a veces es negada. When he wants to heal, his power is denied. Pero cuando Él quiere sanar, muchas veces su presencia, nosotros negamos lo que Él quiere hacer. When he wants to lead, his leadership is denied. Y cuando Él quiere liderar, a veces nosotros negamos ese liderazgo. But before he can give us what he wants, Pero antes de Él darnos lo que Él quiere darnos a nosotros, he has to expose the areas that stand in the way. Él lo que quiere hacer es exponer esas áreas que están en el camino. And we're seeing this in the church. Y eso lo vemos en nuestra vida, en la iglesia. I don't know what it's like in Argentina, No sé cómo ha sido la situación en but I Argentina, can imagine it's the same as Canada. pero puedo decir quizás que es igual como en Canadá. We're seeing it in leadership, Hemos visto el in liderazgo, systems, en los sistemas, in ideologies. en ideologías, Things are shaking. cosas que se están siendo sacudidas. What is our trust in? ¿Dónde está puesta la confianza? What are we leaning on for ¿En understanding? qué estamos alineados para poder entender? God is exposing the places where we haven't trusted him. Dios está exponiendo las cosas donde quizás a veces hemos puesto nuestra confianza. And it's hard, Y eso es difícil, very difficult. es muy difícil, es duro. But he has a purpose Pero Dios siempre tiene un propósito to give us his leadership, para darnos su liderazgo, to bring us into the identity that he has for us. para darnos esa identidad que Él tiene para cada uno de nosotros. John the Baptist said of Jesus that he would come baptizing in the spirit and fire. Dice que Juan el Bautista dice que Jesucristo viene para bautizarnos en el fuego del Espíritu. And when God called Peter and he said, "You're the rock," Y Dios llama a Pedro, le dice, tú eres la roca, and he gave him identity and y purpose, le está dando una identidad y le está dando he propósito, gave him authority. le dio autoridad. He had Acts chapter 2 and chapter 3 in mind. Él está diciendo, Hechos capítulo 3, versículo 4, The baptism of the Holy el Spirit. bautismo del Espíritu Santo. And the tongues of fire came. Y cuando el fuego viene, This is about the fire of God. esto tiene que ver con el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Señor. We know the fire of God is power. Entendemos que el fuego del Señor es poder. And we see that in Acts chapter 2 and 3. Lo vemos en Hechos capítulo 3 y 4. That God wanted to fill Peter with power. Que el Espíritu Santo le dio poder a Pedro. But the fire of God is also purity. Pero el fuego de Dios no solamente es poder, sino que es purificación. And that is sifting. Y también es movimiento, moverte, sacudirte. He purifies by fire. Él te purifica con el fuego, But he also brings purpose by fire. pero también Él trae un propósito con ese fuego. The fire of coals. Ese fuego de los carbones encendidos. It purified Peter Purificó a Pedro, and it gave him purpose again. pero también le dio un propósito. We need all three. Necesitamos esas tres cosas. We need power, Necesitamos poder, but we need purity, necesitamos ser purificados and we need purpose. y necesitamos propósito. All three. Las tres cosas, Because purity without purpose porque purificación sin propósito is a religious thing, es una religión, just religiosity. es una religiosidad. And power without purity is dangerous. Pero poder sin purificación es peligroso. And purpose without power is impossible. Pero propósito sin poder es imposible. I believe that God is correcting this in the church. Entonces yo creo que Dios está teniendo una corrección en la iglesia. God is replacing things that do not honor him Dios está como reemplazando las cosas que no han dado honor a Él with things that do. por cosas que van a hacerlo, van a dar honor a Él. This is the process I believe that we are in. Este es el propósito que yo creo que Dios nos está llevando a nosotros. As the capital C church, the big church. La grande iglesia, la iglesia universal, la iglesia grande. But also in our hearts Dios lo está haciendo en la iglesia a nivel mundial, pero también lo está haciendo en nuestro corazón and in our homes, y en nuestras casas, in our marriages. en nuestros matrimonios. That God has purpose and destiny for us. Porque es que Dios tiene un propósito y un destino para cada uno de nosotros. He has power for us. Él tiene el poder para He has nosotros. purpose for Él us. tiene el propósito para nosotros. He has purity for Él us. tiene esa purificación para nosotros. And it all happens by fire. Pero todo eso sucede a través del fuego. I believe that God is going to move by his Holy Spirit Y yo puedo creer que el Señor se va a mover a través de su Espíritu Santo in ways that we've only dreamt of. We can only
I can't even imagine. lugares que nosotros no nos hemos imaginado. Everything we see in this book, Todo lo que nosotros podemos ver en la Biblia, en este libro, the power of the Holy Spirit is going to move el poder del Espíritu Santo se va a mover very soon muy pronto in crazy ways. en diferentes cosas, en cosas locas. And he's preparing his church for this. Y Él nos está preparando a nosotros como iglesia. He's bringing her into her identity, Él nos está llevando a tener nuestra identidad. shaking off of her what is not eternal. Él está moviendo todas esas cosas que no son eternas. I believe the greatest days for the church are ahead, Yo puedo ver que vienen los mejores días para la iglesia, but we have to agree with this process. pero tenemos que ponernos de acuerdo con ese proceso. If Jesus thought it was necessary for Peter, Jesús le está diciendo necesario para Pedro pasar este proceso, the rock on which he will build his church, porque con esa roca Él va a edificar la iglesia. why don't we think this is necessary for us? ¿Cómo no vamos a pensar que eso es necesario para nosotros? So when the world is shaking around us, Entonces, cuando el mundo está siendo sacudido al we lado de have one nosotros, job to do as the children of God. y nosotros tenemos un trabajo que hacer como hijos de Dios. Jesus, what are you doing? Jesús, ¿qué estás haciendo? What is your purpose? ¿Cuál es tu propósito? What do you have for me? ¿Qué tienes para nosotros? We see everything that's happening in the world, Podemos ver todo lo que está pasando ahora en el mundo, but we don't find our answers there. pero no vamos a encontrar nuestra respuesta en ese lugar. Our security is not in those things. Nuestra seguridad no se encuentra en lo que vemos en el mundo. It's in Jesus' purpose in the sifting. Nuestra seguridad se encuentra en Cristo Jesús, quien está sacudiendo al mundo. So we have to submit our hearts Y por eso tenemos que someter nuestro corazón and live in agreement with God's purpose. y alinearnos al propósito que Dios tiene para nosotros. That He is not okay with shame being part of our story. Él no quiere que seamos shamed. His word for me is translation. Como, you know, Avergonzados, miedosos. ya Él no quiere que seamos como una parte, que estemos solo una parte en este propósito. And if we're living in shame Porque si vivimos en ese miedo and anxiety y en ansiedad and depression, y en depresión, God wants to replace that. Dios, el Señor va a reemplazar eso. But we have to deal with why it's there. Pero tenemos que preguntar por qué estamos viviendo esto. Stop agreeing with what the enemy is saying Dejemos de estar poniéndonos de acuerdo con lo que el enemigo dice. and start agreeing with what God is saying. Vamos a ponernos de acuerdo con lo que Dios dice acerca de nosotros. And the most glorious days for your life Y vienen los días más gloriosos para nuestra are vida. right in front of you. Está muy cerca de nosotros. Amen. Amén. Una de las cosas que me encanta del pastor Ryan es de cómo, miren, esta ciudad, no sé si alguno de ustedes ha logrado estar aquí en Vancouver, pero esta ciudad, el sistema de esta ciudad es bien progresista. Estamos pasando aquí todo lo que es malo es bueno, se lo está viendo en todas partes. Pero lo que me encanta de este mensaje es de que el Señor siempre tiene planes buenos para nosotros. Él va a reemplazar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro miedo por el gozo. Y también que nuestra seguridad no se encuentra en nuestro trabajo, porque quizás hoy puedes tener un buen trabajo y quizás mañana no. Quizás hoy tienes una buena salud y quizás mañana no. Pero el punto de nuestra seguridad no está basada en lo que conocemos, así como nuestro trabajo, y eso es bueno, sino que nuestra seguridad tiene que estar basada en Cristo Jesús. Entonces, muchas cosas están siendo movidas ahora. Ustedes saben, las finanzas en el mundo han sido movidas, la política ha sido movido, todo lo que está en el mundo ha sido movido, pero el único que nunca se va a mover es Jesús. Entonces, vamos a permanecer en Jesús, vamos a confiar en Jesús y vamos a dejar que Él trabaje con nosotros. Él no quiere que vivamos en temor. Y otra de las cosas que hablaba Pastor Ryan es de que Jesús pudo ver en un Simón. Simón significa una caña que el viento la mueve para cualquier lado, alguien inestable. Pero Jesús podía ver en esa persona un Pedro. Jesús puede ver en alguien que quizá dice nunca terminó nada, alguien que va a terminar lo que empezó. Jesús puede ver en la gente que no tiene un propósito, Él puede ver un propósito. Pero necesitamos dejarnos llevar por el proceso. Y hablaba de la exposición. Cuando nosotros somos expuestos, la palabra ser expuesto no es malo. Si somos expuestos delante del enemigo, el diablo siempre va a querer destruirte, poner pensamientos negativos y poner culpabilidad.
Pero cuando nosotros somos expuestos delante de Jesús, Él trae restauración, Él trae sanidad y trae propósito. Entonces yo creo que como iglesia lo que Dios está haciendo allí en San Luis es que todos hemos sido movidos, pero Jesús es nuestra roca y en Él vamos a permanecer, vamos a estar seguros, y la iglesia está a punto de ver los días más extraordinarios. ¿Y saben qué privilegio es ser parte de una iglesia como La Habitación? Qué privilegio es ser parte de lo que Dios